Bienvenidos jóvenes a este video que va a ilustrar cómo podemos representar en la biblioteca graphics.h a los polígonos. Aquí se llaman polígonos por la función de biblioteca que los dibuja, en este caso DrawPoly. Y en el plan de estudio se conocen como objetos en dos dimensiones, objetos bidimensionales. Para poder trabajar la función de biblioteca DrawPoly, vamos a requerir de dos parámetros. El primero corresponde al número de puntos del objeto y el segundo corresponde al listado de puntos del objeto. Entonces, vamos a tener dos representaciones, una visual y un listado. En el caso de la visual, aquí se están representando tres objetos, suponiendo que el lienzo comienza en la posición 00 y el lienzo termina en la 640, 480. Entonces, se dibuja un triángulo y se definen sus coordenadas 50-50, el punto más hacia la izquierda y hacia arriba. Posteriormente se le da 100 píxeles en X para llegar a la coordenada 150 y 50 en Y para estar en la 100. Entonces estos dos puntos son completamente aleatorios, por así decirlo. Y el tercer punto ya no puede ser aleatorio, de acuerdo a la composición de los puntos anteriores, entonces tendremos la coordenada 50, 100. Entonces, visualmente estamos viendo un rectángulo y en un listado de datos, estamos viendo la posición 50-50, la posición 150-100, los puntos 50-100 y los puntos 50-50. Entonces, hay que definir arbitrariamente un punto inicial. Entonces, aquí tenemos la posición 50-50 y posteriormente podemos ir en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Su servidor siempre va a colocar como el punto inicial, el punto más a la izquierda y hacia arriba de la imagen, del objeto, y posteriormente en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces la siguiente pareja en la lista de datos es 150-100, la siguiente pareja es 50-100, y por cuestiones internas del algoritmo que dibuja los polígonos hay que cerrar, por así decirlo, con el punto inicial el listado. ¿Qué pasa con el número de puntos? El número de puntos está dado por el número de parejas o de vértices, que en este caso son 3, más el inicial. Entonces el número de puntos va a ser 4. Nos vamos con el hexágono. El punto más a la izquierda es la posición de la coordenada 200-100. Bien, aumentamos 50 píxeles en X y reducimos 50 píxeles en Y. Entonces la siguiente es la coordenada 250-50. Y así nos vamos definiendo cada uno de los puntos. ¿Qué se recomienda para poder definir coordenadas? Pues utilizar valores manejables. Escalas de 50 por 50 píxeles o de 25, un valor que podamos controlar. Y también se recomienda usar un papel milimétrico para poder hacer la representación de coordenadas y posteriormente hacer el dibujo. No se recomienda dibujar sobre la instrucción, sino previamente tener el guión de las imágenes que se van a representar. Entonces, en este caso, la parametrización serían 7 para el número de puntos, ya que son 6 vértices o 6 parejas de coordenadas, más el cierre del inicial. Entonces aquí iríamos el 200-100 como primer dato, como convenio el que esté más a la izquierda. Posteriormente, en el sentido de las manecillas del reloj, 250-50, 350 y así nos vamos hasta cerrar el listado con la pareja inicial, 200-100. En el caso de la estrella de cuatro picos se tienen 8 vértices, entonces el número de puntos sería 9 en la parametrización
y el listado de datos iría de la 400-100, luego la 450-75, 475-25 y así sucesivamente hasta completar toda la lista con el punto inicial. Aquí estoy viendo que se está presentando un error. Esta coordenada tendría que ser la 450. Muy bien, entonces se define cada uno de los puntos y posteriormente ya podríamos hacer la llamada a la función drawPoly. Entonces, ¿cuántos números de puntos se tendrían que colocar? Bueno, pues dependerá del objeto que queremos graficar. Por ejemplo, el hexágono, entonces tendríamos que decirle 7. Entonces aquí tendríamos que poner, cuando hagamos la llamada a la función drawPoly, aquí tendríamos que ponerle 7 y por supuesto aquí tendríamos que ponerle el nombre del arreglo que va a contener la información. Entonces es un apuntador de enteros. Bueno, llevan la palabrita FAR porque la información no está en el segmento de datos, es una cuestión muy técnica, no pasa nada si no lo manejamos en este momento y después tendríamos que definir el listado. Por ejemplo, pues, la variable clásica, ¿no? La variable X. Ahora cabe mencionar que la variable X, tengo que enviar la dirección de la variable X. Y la variable X en este caso tendría que ser un apuntador. Bueno, dentro de la función es un apuntador a enteros, dentro de la declaración es un arreglo de datos. ¿De qué tamaño? Bueno, pues eso va a depender del listado de la información. En este caso, pues corresponderían a todos estos datos. En el caso del lenguaje C, si no se define la dimensión de un arreglo, este tiene que estar inicializado y va a tomar el arreglo va a tomar el número de valores que el arreglo contenga, y si no, bueno, pues para no fallarle podemos darle un número pues lo suficientemente grande como para absorber toda la cantidad de información. Entonces, con estas dos instrucciones, con la definición de un arreglo que representa, con la información de un arreglo que representa visualmente al objeto, en este caso el hexágono, pues una vez que ya está definido la información en datos, pues ya se puede llamar a la función drawPoly y lo que veríamos visualmente sería el hexágono. Si queremos ver el programa completo, aquí está. Entonces hay que definir el triángulo con los puntos descritos, el hexágono también con los puntos descritos y la estrella con los puntos descritos. Hacer la llamada con la función drawPoly y visualizaríamos. En este ejemplo, a diferencia de los anteriores, se utiliza una función iniciar gráficos para arrancar el esquema gráfico y no desde el programa principal. No se utiliza el 9-Dios, se utiliza la palabra detect o el número 0 explicado en videos anteriores y de esa manera pues el resultado es el mismo. Cualquier ejemplo que esté en el material, ¿cómo lo puedo correr en Turbo C? Bueno, pues tendríamos que seleccionar el programa, las teclas para copiar, hacer un copiado, o bueno, copiar, abrir un editor, sería el bloc de notas, copiar la información y recuerden que los códigos fuentes pues son texto y le vamos a decir guardar como.
y en este caso su servidor en C, TC, gráfica, ahí vamos a copiar este programa. Si no me equivoco en nuestra nomenclatura, debe de ser el programa 3. Entonces le digo 3.cpp, queda grabado y ya podemos ir a nuestro compilador. En este caso lo tengo en la barra inicial y nos vamos a File, al menú File, Open, nos vamos al icono que nos permite regresar en el árbol de subdirectorios, al subdirectorio gráfica y a 3. Y ahí está el programa. Bien, observo que le quita centro, ok, no pasa nada. Ahí está el programa y vamos a correr al R y run. Muy bien, aquí está la función get. Estoy viendo que esta configuración, muy bien, el material en el libro, en el material didáctico está desarrollado en C. El manejador de errores de C no requiere de la definición de bibliotecas. Puedo hacer dos cosas. O agrego la biblioteca conio.h, que es la que contiene a Getch, o le digo que grabe el programa, como 3, pero no 3 CPP, sino solamente C. Ejecuto el programa, run, y ahí están los 3 polígonos mencionados. Muy bien. ¿Qué pasa si el programa, voy a cerrar, voy a ir al menú Ventana, Close, o con la tecla rápida al F3, y ahora vamos a abrir el programa 3.cpp. Vamos a abrir el programita 3.cpp. Ya no el C, recordamos que aquí hay un error. Bueno, aquí lo ejecuta porque está haciendo la ejecución del programa 3.cpp o 3.c, al final acaba en un programa llamado 3.exe, por eso lo puede correr. Voy a insertar caracteres nada más para que reconozca el cambio y vuelva a compilar. Entonces ahí aparece que el error es porque no está declarada la función getch, la biblioteca de la función getch. Bueno, no estoy usando el molde, entonces vamos a habilitar la biblioteca de consola input output con io.h. Entonces ahora sí, run, o bueno, si quiero checar acá en solo compilar, la primera opción, y el programa está libre de errores. Ahí nos dice 0 warning, 0 errores, y otra vez run. Entonces estoy usando el formato C y el formato CPP o C++ o C++, indistintamente para graficar polígonos. Entonces, pues eso sería todo por este video. Bonito día.